empecemos por lo que es un crédito hipotecario, ¿no? Porque al final del día tenemos que entender qué es el crédito hipotecario, y el crédito hipotecario es un medio, un vehículo para hacer el futuro presente. ¿Por qué? Porque si yo me espero a tener el 100% del valor de mi casa, mi departamento ahorrado para comprarlo, cuando quiera comprarlo, seguramente ya no va a estar en el mercado, va a costar mucho más y también mis necesidades cambiaron. Entonces, con un enganche muy pequeño, un enganche del 20% por lo menos, que es lo que yo recomiendo normalmente, que demos un 20%, una persona celebra un contrato de crédito con garantía hipotecaria a través del cual va a adquirir una propiedad, esa casa, departamento, terreno, ¿no? Y ese departamento, casa, terreno va a ser ya tuyo desde ese momento. Lo único que va a pasar es que a la casa se le pone lo que yo llamo la jaulita de oro. Es una cosa que de hecho tengo aquí ejemplificada en el libro, con una imagen muy simpática, porque al final del día tú ya eres dueño de tu casa desde el día 1. Eres perfectamente dueño de tu casa. Lo único que tienes es esta jaulita de oro encima que impide que la puedas desplazar en la medida que tú todavía debas alguna cantidad al banco. Pero tú puedes vender esa casa, liquidas al banco, se quita la jaulita y transmites la propiedad sin ningún problema. Entonces el crédito hipotecario es eso, es una herramienta que nos permite hacer el futuro presente, a través del cual compramos hoy una casa o un departamento con un enganche muy pequeño, unas condiciones muy favorables en México. En términos generales, los créditos hipotecarios tienen condiciones extraordinarias, tienen condiciones de tasas hoy por abajo del 10% para la enorme mayoría de las personas. Hay personas que tendrán tasas más altas en función de su riesgo, su capacidad de pago, una serie de factores, pero en general hoy tenemos tasas por abajo del 10%, e incluso en algunos casos por abajo del 9%. No es otra cosa más que el precio del dinero, me dijo Rubén, lo que pagamos por usar el dinero de otras personas, que es el crédito hipotecario. Ese dinero lo usamos durante un periodo para comprar un activo, para un inmueble, que se va pagando poco a poco, es decir, se va amortizando, se va pagando la deuda poco a poco, y a lo largo de esos años, 10, 15 o 20 años, lo ideal son 15 años, ahorita vamos a ver por qué, pero a lo largo de la vida que se va pagando, se va amortizando, vas pagando intereses sobre los saldos insolutos, es decir, sobre el capital que debes en ese momento, no sobre intereses futuros, no sobre cosas extrañas, es sobre el saldo que tienes en el mes corriente. Sobre ese mes se calculan los intereses y se pagan en el mes siguiente. Y eso es muy... Oye, Fer, Dime. perdóname, Fer, me surge una pregunta aquí. He visto, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, veo que los bancos tuvieron ahí una reducción importante en las tasas de interés. Y no sé si se han estado manteniendo en el tiempo al día de hoy. No sé cómo tú veas más adelante si estas tasas van a crecer o están creciendo, si es buen momento en este momento para aprovecharlas, si todavía es el mejor momento para aprovecharlas, o ya se nos fue la oportunidad, porque he visto que en algunos casos hay bancos que bajaron incluso hasta por abajo del 8% sus tasas de interés, y como dices ahora, ¿no? Normalmente están otorgando aproximadamente el 10%. Mira, la realidad de las cosas es que las tasas de interés se fijan en función del costo del dinero en el mercado. Y el costo del dinero en el mercado se fija en función del funcionamiento de la economía, la inflación, el crecimiento económico, todos esos factores que hacen que haya una demanda de dinero, y eso impacta obviamente en el costo del crédito hipotecario. Efectivamente, en los 2 años previos de la pandemia, el dinero en el mundo fue muy barato. Fue muy barato el dinero en el mundo porque se trató de reactivar las economías, se bajaron las tasas de referencia por los bancos centrales a niveles muy importantes. Se otorgó mucho financiamiento, se otorgaron muchos apoyos, no en México, desafortunadamente en México hubo cero apoyo a las pymes, hubo cero apoyo a las personas durante la pandemia por este gobierno, que es un tema personal, que creo que fue muy equivocada esa estrategia, pero a nivel mundial se bajaron las tasas de interés, hubo una inflación muy controlada. Los últimos 7 meses hemos visto cómo la inflación ha venido subiendo, y eso encarece el dinero, porque los bancos centrales, para controlar la inflación, lo que hacen es subir el costo del dinero, subir las tasas de interés de referencia, para que la gente gaste menos, para que se use menos crédito, y de esa manera se controle la inflación. Entonces, lo que hemos visto nosotros es que la tasa de referencia pasó de 3% a 8.25%.
y seguramente se va a ver incrementada en los próximos meses hasta 9.50, por ahí, porque la inflación, como tú sabes, hoy está prácticamente en 8.8 y eso pues, es muy alto. Hipotecarios, los bancos lo que han hecho es tratar de controlar en forma importante el incremento de las tasas. ¿Por qué? Porque los bancos ven el crédito hipotecario como un producto muy bueno, muy noble, muy atractivo. ¿Por qué? Porque otorga una gran cantidad de dinero en un solo momento a una persona que está muy bien analizada, muy bien perfilada, y además tiene una garantía real, que es la casa o departamento, terreno, que estás comprando. Entonces, por eso es que el crédito hipotecario es un elemento tan importante para el anaquel de productos de los bancos y para la rentabilidad de los bancos. Aunque el margen es más pequeño, es decir, la utilidad que tienen los bancos es más pequeña, la verdad es que es una utilidad muy buena porque también tiene una cartera vencida muy baja. Una cartera vencida hoy en México de menos del 3%, y eso es muy bueno. Entonces, la combinación de todos estos factores, además de que no generan IVA los intereses, de que los intereses reales son deducibles, de que tienes tasas bajas, de que tienes plazos largos para pagarlo, hace que el crédito hipotecario en México hoy haya mantenido la tasa de interés en forma bastante importante, a pesar de ciertos ajustes que han hecho algunos bancos hacia arriba de sus tasas. Así que no se nos ha ido el camión, no se nos ha ido el tren, no se nos ha ido la oportunidad, no hemos perdido el momento para poder comprar nuestra casa, nuestro departamento. Porque para que te des una idea, mi querido Rubén, en México las tasas de interés hoy están en niveles un poquito más arriba de lo que estuvieron en Estados Unidos a principios del 2000. Y al principio de los 2000 nosotros volteamos a ver a Estados Unidos y decíamos, wow, qué maravilla tener tasas de interés de 8, 7,5, 9%. O sea, es una maravilla. Hoy tenemos eso en México. Entonces tenemos que verlo de esta manera y tenemos que verlo también desde el punto de vista de que hay una inflación importante. Entonces el costo del dinero, el valor del dinero, el poder adquisitivo del dinero, de lo que estamos pagando las mensualidades hoy, va a ir bajando con el tiempo. Entonces, vamos a pensar en un crédito de 3 millones de pesos, donde estás pagando a 15 años 33,000 pesos. Los 33,000 pesos hoy compran X número de bienes y servicios. Los 33,000 pesos en 5 años van a comprar menos bienes y servicios. Entonces, eso quiere decir que tu casa se va a ir apreciando en el tiempo, va teniendo plusvalía en el tiempo, y tu costo de pago del crédito hipotecario va a ir reduciéndose. ¿Por qué? Porque tú vas a ir incrementando tus ingresos, te va a ir yendo mejor, y eso hace que tu costo de oportunidad sea muy, muy importante al comprar tu casa, tu departamento hoy en día, a pesar de lo que estamos viviendo. Y es más, ayer hice un Facebook Live y un Instagram Live en el que platicaba precisamente eso, cómo la inflación se puede mitigar cuando estás invirtiendo en temas inmobiliarios, ya sea para comprar tu propia casa o una casa o departamento que vas a rentar, y con el producto de la renta vas a pagar parte del precio de esos intereses que estás pagando mes con mes. Entonces, la realidad es que sigue siendo un gran momento, me quiero Rubén, para comprar tu casa, tu depa. Las casas y departamentos históricamente en México, y eso es algo que no lo digo yo, lo dice este documento que es muy importante, que es el índice de precio de la vivienda en México de la Sociedad Hipotecaria Federal, que es un índice donde claramente nos está diciendo cómo se comporta la vivienda. Y al primer semestre del año tuvo un incremento muy importante la vivienda en México en términos generales. El promedio tuvo una variación de 7.9%, y hubieron estados como Quintana Roo, Baja California y Nayarit que estuvieron en el índice de arriba del 12% de plusvalía. Entonces, eso te da una idea muy clara de cómo, también hubieron estados que tuvieron una plusvalía muy baja, ¿no? Como Zacatecas, Durango, Tabasco, Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca, que tuvieron menos del 6%, ¿no? Entonces, la realidad de las cosas es que en general la vivienda sí te protege de la inflación y te ayuda a formar patrimonio. Es un vehículo extraordinario, y la herramienta ideal para poder formar ese patrimonio es, sin lugar a duda, el crédito hipotecario. Repito, porque con un enganche muy pequeño puedes hacerte tu casa hoy, empezar a disfrutarla, empezar a vivirla, empezar a satisfacer tus necesidades, y además vas teniendo la plusvalía de la totalidad de la casa, no solamente del enganche que diste.
Digamos que entonces la plusvalía amortiza de alguna manera los intereses pagados, ¿no? En el momento, en un futuro, ese interés que yo estoy pagando por mi hipoteca, si en algún momento en la escalación de mi vivienda, al momento de venderla, pues voy a recuperar de alguna manera ese interés que yo pagué en el momento de financiarlo. Así es, de hecho, es una muy buena forma de verlo, mi querido Rubén, porque lo que estás viendo es eso, o sea, la plusvalía de alguna manera va compensando el costo financiero que vas teniendo en tu crédito hipotecario. Y en algunos casos, dependiendo de que compraste barato, si la zona fue una zona muy demandada porque era muy atractiva, muy sexy, por los servicios que tenía, pues hay zonas que se aprecian mucho más. O sea, esto que te decía el índice de la vivienda de la Ciudad Hipotecaria Federal aplica en términos generales, pero hay zonas, hay lunares, como yo llamo específicamente entre las ciudades, que tienen plusvalías más altas que otras. ¿Por qué? Porque son más demandados que otras zonas de la ciudad. Entonces, eso hace que también haya oportunidad donde tengas mayores rendimientos. Y él estaba hablando perdón. Sí, Fer. ¿Qué gastos, aparte de estos intereses, tengo que considerar aparte, ¿no? Digamos, Mira, porque no solamente es el interés, creo. mira en la mensualidad, las mensualidades de crédito hipotecario están integradas por 4 elementos. O sea, en la mensualidad tienes lo que es los intereses, la amortización de capital, es decir, el pago capital que vas haciendo poco a poco de esa deuda completa que tienes, los seguros. Hay seguros que yo le llamo seguros del inmueble y seguros de la persona, que son muy importantes. Y en algunos casos, en la mayoría, pequeñas comisiones por administración mensual de 250 a 300 pesos. Esos son los 4 elementos de las mensualidades. Entonces, eso ya está incluido dentro de ese costo que te decía. Por cada $1,000,000 hoy, a 15 años estás pagando pesos más, pesos menos, alrededor de 11,000 pesos. Y a 20 años estás pagando alrededor de 10,000, un poquito más de 10,000, un poquito más de 11,000 en cada caso. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque en esos 11,000 pesos estoy amortizando capital, estoy pagando mis seguros, que son muy importantes, seguro de vida, seguro de incapacidad temporal o definitiva, que cubren las mensualidades, ya sea temporalmente o ya de plano se liquida el crédito si ya no puedo yo pagar mis mensualidades porque tuve un accidente, ya no puedo pagarlas. Si fallezco, el crédito se liquida automáticamente con el seguro. En fin, y luego si hay un evento de la naturaleza que me causa un daño a mi inmueble, la reparación de ese daño va a estar cubierta por el seguro, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces, en México tenemos esa peculiaridad que es muy fregona, que los créditos hipotecarios tienen incluidos estos seguros que hacen que las personas puedan estar tranquilos de que si es un imprevisto que ponga en peligro, ya sea la persona o el inmueble, se cubra con este tema, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas tienes que considerar cuando estás comprando una casa o un departamento? Pues lo que hemos platicado en diferentes ocasiones. Tienes que tener, uno, el dinero del enganche, muy importante, tus gastos de cierre, que es muy importante, que pueden ser entre el 6 y el 8% del valor de la casa, dependiendo del estado y del valor de la misma. Un programa que se llama Adultoink, ¿no? Que ayuda a los adultos a formar patrimonio a través de las finanzas personales, sanas. Y lo que yo les digo en estas pláticas siempre a las personas que nos hacen el favor de participar es: tienes que aprender a ahorrar, tienes que aprender a ser frugal, tienes que aprender a ser responsable, a tener disciplina. Lo que tienes que hacer es ahorrar por lo menos el 30% de tu ingreso bruto mensual para ir ahorrando para el enganche. Te va a tomar años, te va a tomar 2, 3, 4, 5 años el enganche, no importa, es un proceso, no es repentino. Quienes no somos corruptos, rateros o políticos rateros, o funcionarios públicos o familiares de funcionarios públicos y políticos rateros, pues nos cuesta más tiempo lograr esto, nos toma tiempo ahorrar y tener todo este proceso. Entonces requiere disciplina, requiere constancia, requiere de dejar de hacer gastos innecesarios. ¿Para qué? Para poder comprar nuestra casa, nuestro departamento en un momento determinado. Entonces, es un proceso y hay que entender que millones de personas en México lo han hecho, millones de personas en el mundo lo han hecho antes que las personas que están pensando hacerlo hoy en día y que lo ven imposible. ¿Por qué te digo todo esto de Sofi? Porque me platicó la historia de una chava que en uno de estos eventos siguió al pie de la letra las recomendaciones que le di. Y pues la chava le mandó un video enseñándole su casa nueva a Sofi, ¿no? Y esto hemos tenido muchos casos, afortunadamente no es uno. El de ayer que me platicó Sofi, pues fue increíble porque es otro más.
pero regularmente los tenemos ya sea de Sofi o de otras fuentes, y es muy bonito, es muy fregón ver cómo las personas crecen cuando toman las decisiones adecuadas. Y ahora que menciono el término adecuado, el crédito hipotecario adecuado debe ser el que podemos pagar con el 30-35% de nuestro ingreso bruto mensual, y debe ser en pesos, tasa fija y 15 años. Esa es la reglita que deben de seguir: pesos, tasa fija y 15 años. Entonces, ¿por qué decirte que debes de ahorrar el 30% de tu ingreso bruto mensual? Porque va a ser el equivalente a lo que va a estar pagando la hipoteca, mi querido Rubén. Cuando ya tengas tu hipoteca contratada, tú vas a estar pagando más o menos el 30% de tu sueldo. Entonces ya estás acostumbrado, y habrá que me dice, oye, pero no friegues, yo rento, yo estoy pagando renta, ¿cómo voy a ahorrar el 30% de mi ingreso bruto mensual? Bueno, entonces, para las personas que están rentando, la fórmula es distinta. La fórmula es entre lo que rentas y lo que vas a ahorrar, tienes que destinar el 40% de tu ingreso bruto mensual. ¿Para qué? Para ir juntando ese dinero para el enganche y para los gastos de escrituración. Oye, Fer, es que ¿cómo el 40%? Es una lana. Bueno, yo dije que esto es un proceso, no dije que es repentino, no dije que estaba exento de disciplina y de orden, y de que pues, tengamos que ser un poco más frugales, como lo dije, es decir, gastar un poco menos en cosas que no necesitamos, porque estamos viendo que al final del día lo que queremos es comprar una casa, un departamento, formar patrimonio, crecer, tener tranquilidad, y eso es lo que se logra a través de estos mecanismos. Claro, y identificar estos gastos hormiga que llegamos a tener todos y no nos damos cuenta en dónde se nos va el dinero y pensamos que no tenemos esa solvencia, y cuando hacemos lápiz, ¿no? En ver en esos gastos, ¿no? Zapatos, cigarros, salidas. Ahorita ustedes no lo vieron y voy a ventanear aquí a mi querido Rubén, lo voy a ventanear, pero estábamos antes de empezar, estaba echando su cigarrito. Exacto. Pues ahí se va una parte importante de la lana. ¿Cuánto cuesta una cajetilla de cigarros, mi querido? 70 pesos, 75. 70 ¿no? pesos. Si te Sí, una diaria, al mes son 2,100 pesos, así bajita la mano. Así. 2,100 pesos. En un año, ahí ya tienes como 26,000 pesos ahorrados. Y si el cafecito. Y te echaste tragos, te fumaste un poco más, entonces te gastas al año 30,000 pesos de cigarros. Nada más en cigarros te echaste 30,000 varos. Esos 30,000 pesos lo ahorras 5 años y ya tienes 150,000 pesos. Así de fácil. Y ya ni me metí con el cafecito, como decías, y no me metí con los drinks caros, y no me metí con la comida. O sea, la comida de los fines de semana es impresionante cuánto se puede uno gastar comiendo en la calle. Exacto. Es un tema de cultura del ahorro, y como dices, un tema de disciplina, ¿no? Porque yo creo que cuando convergen esas dos culturas o dos tendencias, estamos en el hoyo. O sea, ahí sí no podemos ahorrar, porque por un lado no tenemos la cultura de ahorrar, igual estamos ahorrando de un lado, pero no, estamos disminuyendo nuestros gastos por un lado, pero no lo estamos ahorrando, terminan yéndose por otro lado, ¿no? Así que la primera vez que prendas un cigarro, mi querido Rubén, piensa lo que ese cigarro vale en 5 años. Vale, es más, le voy a poner al cigarro tepa nuevo. Exacto. Aquí. Así es, no, de verdad sí, o sea, y además son cosas que nos hacemos sin querer, o sea, sin darnos cuenta. Igual la comida, comiste tú, saliste a comer y te gastaste 1,000 pesos. Ok, 1,000 pesos por 4, o sea, al mes son 4,000, por 12 meses ya estás en otros 50,000 pesos. Ahí entre cigarros y comidas ya estás en 80,000 pesos. Por 5 años son 400,000 pesos. Bárbaro. Ahí ya tienes 400,000 pesos en 5 años. O sea, y 5 años pasan en un instante, o sea, en un instante. Nomás pensemos la pandemia duró 2 años encerrados. 2 años encerrados. O sea, y pues ahorita volteamos para atrás y decimos, pues sí, ya pasó, ¿no? Pero todavía estamos, pero ya pasó y como que ya se nos olvidó, pero fueron 2 años. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que sí se puede comprar la casa y el departamento, sí se puede ahorrar, sí puedes tener todos estos beneficios importantes, sin lugar a duda. El tema de Infonavit y Foviste, en esencia, son apoyos, son ayudas para formar patrimonio, para comprar tu casa o departamento.
Cuando tú ganas más de 15,000 pesos mensuales más o menos, no te conviene por ningún motivo utilizar el crédito de Infonavit porque la tasa es de 10.45. Entonces, no te conviene. Si ganas menos de 15,000 pesos mensuales, pues sí te conviene porque llegas a tener tasas hasta el 12 y pico por ciento, pero en realidad, quienes tienen tasas de 12 y pico por ciento son personas que ganan 4,000 pesos al mes. 4,000 pesos al mes, si tú destinas el 30% de tu ingreso, son 1,200 pesos. 1,200 pesos al mes para pagar un crédito es un crédito de 100,000 pesos mensuales. Perdón, es un crédito de 100,000 pesos porque vas a estar pagando prácticamente 1,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, no vale la pena, ¿no? Ese rango. Entonces, cuando sí vale la pena el Infonavit es en diferentes escenarios con diferentes productos. El producto de Cofinavit, cuando tienes un saldo de su cuenta de vivienda muy importante, que es usar ese saldo de su cuenta de vivienda como parte del pago del precio, acuérdate que el Cofinavit es el Cofinavit más un crédito Infonavit más el crédito bancario más lo que tienes ahorrado. Entonces, la suma de todos estos 4 elementos puede ser muy importante. Ahora, lo malo del Cofinavit es que el Infonavit te obliga a contratar el crédito de Infonavit en una porción que ya la incrementaron, que llegas hasta de 800,000 pesos, y esa tasa, esa porción de 800,000 pesos, hasta 800,000 pesos, tiene una tasa de 10.45. Entonces, lo que pasa cuando la gente tiene una su cuenta de vivienda importante, lo que le decimos es, ok, úsala, sácala, utiliza para pagar el precio, pero cuando tengas dinero extra para hacer aportaciones a capital, es decir, pagar anticipadamente el crédito, prepaga la porción del crédito de Infonavit, porque eso te hace muy caro. Y acuérdate que el Cofinavit, las aportaciones futuras del patrón, se van a pagar el crédito, y entonces cuando tú liquidas el crédito de Infonavit, lo que va a pasar es que se convierte ese Cofinavit en lo que se llama apoyo Infonavit, es decir, las aportaciones futuras del patrón se van a ir ahora a pagar el crédito de el banco, y eso hace que financieramente haga mucho sentido. Igual pasa con el Fobiste, con el Aliados Plus y con este producto nuevo que sacó Scotiabank, que es muy bueno, en donde permite que saques la subcuenta de vivienda a través de en el caso Fobiste, saques la subcuenta de vivienda a través de un crédito que te da el Fobiste, pero lo sustituye el Scotiabank. Es muy complicado técnicamente explicar, no vale la pena, pero básicamente en esencia te da un crédito al Fobiste, ese crédito lo paga Scotiabank y Scotiabank te da a ti el crédito por la misma cantidad. Y eso te permite sacar los saldos a su cuenta de vivienda. Los saldos de sus cuentas de viviendas del Fobiste no son tan grandes como los de Infonavit, y realmente es muy raro que valga la pena utilizar el esquema de Fobiste, porque es muy caro. Y además sigue siendo en salarios mínimos, lo cual es una verdadera mentada de madre. Eso es lo que te iba a preguntar. Creo que algunos créditos ya se estaban trasladando de salarios mínimos a UMAS o a alguna unidad No, de... lo que pasó fue que los créditos que se originaron durante muchos años en México, Infonavit, erróneamente, y yo fui un crítico muy grande de esto y además estoy muy contento. Sí. Yo fui quien estuve presionando durante más de 15 años que se sustituyeran sus créditos de salarios mínimos a pesos. Cuando se incrementó el salario mínimo en forma muy significativa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque tenía que llegar a un ajuste del salario mínimo, desindexaron todos los temas que había vinculados al salario mínimo, como los créditos hipotecarios, y los convirtieron aún más. Seguías debiendo salarios mínimos, pero ya la deuda y la mensualidad no se incrementaba en función del incremento del salario mínimo, sino lo que resultara menor entre el salario mínimo y la UMA, la inflación. La UMA es una medida actualizada que tiene como base el efecto inflacionario en México. Hoy la UMA, en 2022, está en el orden del 8.8%, o sea, es una cantidad muy importante. Entonces, sí vamos a ver ese tema. Ahora, bueno, los créditos que están otorgados en salarios mínimos se desindexaron y se convirtieron en lo que resultara menor entre incremento salario mínimo o la UMA. Entonces, eso se logró. Ahora, yo estuve presionando al Infonavit para que quitaran los casi 4 millones de créditos en salarios mínimos, y finalmente en mayo de este año se logró, lo cual me dio muchísimo gusto, que el Infonavit ya lo hiciera abiertamente para todas aquellas personas que estaban al corriente de sus pagos, que estaban estaban al corriente básicamente en los pagos de sus créditos, de sustituir sus créditos en salarios mínimos a pesos. ¿Por qué? Porque los créditos en salarios mínimos o en UMAS o en UDIs, lo que hacen es se incrementan cada vez que hay un incremento al salario, a la UMA o a la UDI, se incrementa el valor de la deuda y se incrementa la mensualidad. Entonces, por eso es que había pues, muchos millones de personas metidos en un problema muy delicado, y con esta medida del Infonavit, Carlos Martínez y su equipo afortunadamente me hicieron caso,
tardaron un poco más de 3 años, pero lo logramos, de sustituir todos los créditos a pesos. Y eso es un gran logro personal y espero que se traduzca en buen karma a lo largo de la vida. Y para lo que, menos que duerman un poquito más tranquilos, ¿no? Sí, O no, sea, es sin que duda. era un robo, en verdad. Pero entonces, al día de hoy está desindexado y está todo tabulado en pesos, ya ni siquiera en UMAS, en salarios mínimos. Podemos olvidarnos de eso en el momento de que alguien esté interesado en adquirir ese tipo de créditos. Sí, nuevos, salvo el caso de Fobiste, que sigue estando denominado en salarios mínimos, lo cual sí es una estupidez, pero bueno, cada quien hace su estupidez como quiere. Hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Hoy puedes tú coacreditar el crédito. Si mi ingreso no es suficiente, porque recordemos que nosotros tenemos que acreditar 3 veces por lo menos el ingreso, la mensualidad como ingreso. Es decir, si mi mensualidad para un crédito de 3 millones de pesos es de 33 mil pesos, tengo que acreditar ingresos de prácticamente 100 mil pesos mensuales. Pero vamos a poner que yo gano 70 o gano 60. Bueno, si yo puedo sumar los ingresos de mi pareja, de mi mujer, de mi esposo, en caso de parejas de mismo sexo, su pareja, se pueden sumar los ingresos para efecto de coacreditarse y poder comprar la casa o departamento. Pero además podemos coacreditar también con nuestros ascendientes y nuestros padres o con nuestros descendientes, nuestros hijos. Y en algunos casos, en algunos bancos, en algunas situaciones, con personas que no están relacionadas sentimentalmente ni familiarmente. Tú conmigo, Rubén, somos amigos y queremos comprar una casa de descanso, pues vamos a comprarla 50-50, vamos a coacreditar el crédito y el crédito sale a nombre de los dos, la casa sale a nombre de los dos, se acabó la historia. Entonces se llama coacreditar. La ventaja de esto es que te permite eso. Si no tengo los ingresos suficientes, me permite a mí sumar los ingresos de una persona para efecto de que me den más crédito. El tema y el riesgo que hay es que esa persona con la que estoy coacreditando está obligada a pagar el crédito, ¿de acuerdo? Aunque yo diga, no, yo lo voy a pagar, Rubén, no te preocupes, yo nomás quiero que me aportes tus ingresos para efectos de que me den el crédito, pero yo lo voy a pagar. Pero si yo dejo de pagarlo, tú, Rubén, también estás obligado a pagarlo y se va a ver reflejado en el buró de crédito el comportamiento del pago del crédito en los dos. Entonces, eso es muy delicado porque puede generarte un problema. Además, si yo soy el que necesito la ayuda y de repente Rubén dice, oye, quiero comprarme mi casa, porque nomás me aportaste, digamos, el ingreso como coacreditado, pero no estás pagando la mensualidad, pues te van a checar tu buró de crédito, vamos a ver que está perfectamente pagado. Ah, pues qué bueno, Rubén, pues está todo dar, pues estás pagando perfecto, pero tu capacidad de pago se redujo porque tienes un crédito contratado de 3 millones de pesos como coacreditado, entonces pues tu capacidad de crédito se eliminó, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo usamos este tema de la coacreditación. Es muy bueno cuando se usa entre parejas, ¿no? Estamos formando el patrimonio, donde tenemos una visión muy clara de formación de patrimonio en conjunto. 1, 2, cuando son padres e hijos, cuando los hijos quieren agregar a los padres o los padres quieren agregar a los hijos. Es decir, que el padre ya tiene una consolidación patrimonial, ya tiene su casa, no va a tener necesidades de financiamiento futura importantes, ayuda al hijo y viceversa, ¿no? Pero cuando se hace entre cuates y demás hay que tener mucho cuidado. Oye, Fer, me nos pregunta Miguel Fino, ¿se puede trasladar el crédito de Infonavit a alguna hipoteca bancaria? Claro. Sí, por supuesto, se puede hacer la sustitución y nosotros en tu Hipoteca Fácil lo hemos hecho literalmente miles de veces y lo hemos hecho con muchísimo gusto, con muchísima satisfacción porque vemos el beneficio enorme para las familias, ¿no? Como te dije, ya el Infonavit a partir de mayo de este año las personas pueden solicitar la sustitución a un crédito que se convierta en pesos, pero la sustitución va a ser un crédito en pesos, una tasa muy alta, entonces todavía pueden hacer la sustitución con bancos y eso es algo que yo recomiendo muchísimo. Correcto. Tenemos que de esa manera también considerar que, bueno, pues hay un tema de ahorro, ¿no? Porque para poderlo trasladar, pues tenemos que... lo que se traslada es lo que resta de la hipoteca, ¿no? El saldo de la hipoteca de Infonavit, lo que tienes hoy en día de saldo tu crédito, se sustituye por un crédito bancario. Si el banco le paga al Infonavit y te quedas con una nueva deuda con el banco. Y es importante, como que lo mencionas, mi querido Rubén, porque cuando sustituyes créditos, uno por otro en mejores condiciones, lo que tienes que procurar hacer siempre que lo hagas es, obviamente, bajar la tasa, bajar el costo financiero, de lo que estás buscando, pero además procurar
cuando lo sustituyes, que sea el mismo plazo remanente o menor. Nunca ampliar el plazo. Vamos a pensar que cuando lo contrataste por 15 años, llevas 5 años y de repente traías una tasa de 11.50 y la tasa que lo puedes sustituir es de 9%, pues resulta que lo que debes hacer es sustituirlo por uno de 10 años o menos, porque si no lo único que estás haciendo es volver a patear el crédito y otra vez seguros, intereses y demás se van a alargar en el tiempo y no vale la pena. Va a depender mucho de qué pasa con el tema de la inflación y como estamos viéndola hoy en día, la inflación está, como dije, en 8.8, entonces es muy probable que la tasa de referencia termine este año en 9.50, lo cual haga que las tasas de interés de los bancos estén en el orden de 11%. Entonces sí veo un incremento importante porque los bancos han hecho un esfuerzo importantísimo de aguantar tasas, importantísimo, sacrificando, entre comillas, margen de utilidad, y eso es lo que yo veo que va a suceder. Yo creo que la inflación, si seguimos lo que está pasando en Estados Unidos ya la inflación llegó a un pico, está entrando un valle y seguramente muy pronto va a empezar a declinar. Y si eso nos contagia, que espero que sea el caso, y este gobierno hace lo que tiene que hacer y deja de estar haciendo tonterías, en ese caso, por ahí del segundo semestre del año que entra, vamos a empezar, principios del segundo semestre, mediados del tercer trimestre, vamos a empezar a ver que las tasas de interés empiezan a reducirse por Banco de México. Pero eso todavía falta mucho y por eso es que hoy es tan importante que las personas que están pensando comprar su casa o departamento usando los beneficios del crédito hipotecario lo hagan lo más pronto posible porque todavía pueden aprovechar tasas muy importantes. Para que te des una idea, si la tasa pasa de 9 a 11, es decir, 2 puntos porcentuales sobre $1,000,000, pues son 20,000 pesos extras de costo financiero que vas a pagar al año. Entonces, si tú estás pagando 20,000 pesos más por 1,000,000, por 3 estás pagando 60,000, ¿para qué esperarte y pagar más cuando lo puedes hacer ahorita y ahorrar una tasa mucho más barata? Las personas pueden tener uno o más créditos hipotecarios simultáneamente y va a depender de su capacidad de pago. Hay bancos que te prestan hasta 3 o 4, pero depende de tu capacidad de pago. Para comprar una casa o un departamento, yo no recomiendo, por ejemplo, casos específicos, los autofinanciamientos, GIR Casas y todas estas cosas, no recomiendo Casa Express de ninguna manera, por ningún motivo lo recomiendo. Y así lo menciono incluso en el libro. En el libro lo digo claramente, el tema del autofinanciamiento para compra de una casa o un departamento no hace sentido. ¿Por qué? Porque lo que te hacen estos cuates es decir, a ver, ¿quieres comprar una casa que vale 4 millones de pesos? Perfecto. ¿Quieres 3? Ah, muy bien, a todo dar. ¿Sabes qué? Pues métele $1,000,000 de pesos, $1,500,000 de pesos a este fideicomiso en el tiempo para que yo te preste esos 3 millones de pesos. Entonces resulta que tú le metes ese $1,500,000, te prestan 2,5 millones de pesos y dices, no hombre, la tasa de interés, no cobramos tasa de interés, cobramos una comisión por administración, nada más del 6%. Ah, pues buenísimo, está estupendo. Sí, pues 6% sobre tu lana y la lana que te prestaron. Entonces estás pagando una tasa de interés real, porque es lo que estás haciendo, estás pagando una tasa de interés del 12%. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas empresas de autofinanciamiento que no las recomiendo, salvo para aquellas personas que son muy necias o aquellas personas que tienen un buró de crédito espantoso, que entonces sí vale la pena que contraten ese tipo de financiamientos, porque efectivamente no te checan el buró de crédito y demás, o te lo checan, pero no es un efecto decisivo, y entonces vale la pena, solamente en esos casos. Para comprar terreno, que van desde el 50 hasta el 70% de valor del terreno. Los bancos no te prestan tanto como para comprar una casa, porque un terreno es más fácil, si te va mal en la vida, cuando tienes algún problema, dejas de pagarlo y pues, lo pierdo y lo perdí, ni modo. Es un terreno, no es la casa en donde vives, donde está tu familia, donde realizas tus actividades. Entonces, los terrenos generalmente tienen un monto de financiamiento menor. Además de eso, es una buena opción el crédito de terreno cuando vas a construir inmediatamente. ¿Por qué? Porque te prestan para comprar el terreno más la construcción. Entonces, si tú ya eres dueño del terreno, por ejemplo, te prestan el 100% del valor de la construcción. Si tú piensas comprar el terreno, te prestan el 50% del valor del terreno más el 100% de la construcción. Entonces, empieza a ver ahí variables que son atractivas, 90%, 80% de la construcción en algunos casos. Son atractivas, ¿por qué? Porque te puedes construir tu casa a tu ritmo, a tu gusto, con todas tus necesidades satisfechas. Ahí el riesgo que tienes que tener y cuidado que tienes que tener
es que las personas normalmente cuando compran terreno para construir, empiezan a construir, llegan con un arquitecto y les hace un proyecto y durante el proceso el proyecto cambia significativamente y el costo se incrementa brutalmente. Entonces tienes que ser muy disciplinado cuando piensas construir.